Hola con todos, ¿cómo están? Son las 5:02 y vamos a empezar un pequeño devocional. Queríamos con Fernando y con Iván aprovechar estos días de Semana Santa para dejar un mensaje. Para aquellos de ustedes que no lo han visto, este es más o menos el calendario de los eventos. Es decir, vamos a seguir con nuestros estudios bíblicos típicos los días martes, jueves y sábado. Martes, estudiando con el pastor Fernando el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Jueves, estudiando conmigo el libro de los jueces. Y sábado, estudiando con el pastor Iván el libro de Santiago. Pero, ¿qué vamos a hacer por Semana Santa? Hoy lunes, miércoles y viernes, a las 5 de la tarde, vamos a transmitir en vivo un devocional. No es un estudio, es un devocional. Queremos compartir coloquialmente qué pasó en la última semana en la vida de Jesús. Y hoy día lunes yo voy a tratar de la entrada triunfal a Jerusalén, a las acusaciones contra Jesús. Y son eventos que cubren en la vida de Jesús los días domingo, lunes y martes de la última semana de Jesús. El día miércoles va a estar compartiendo con nosotros el pastor Iván qué ocurrió desde el templo hasta el arresto de Jesús, que son los eventos del día miércoles y jueves en la vida de Jesús. Y finalmente el día viernes a las 5 de la tarde el pastor Fernando va a compartir qué ocurrió con Jesús desde su juicio religioso hasta la sepultura. Y en esta ocasión hemos decidido que solo vamos a tocar el Evangelio según San Lucas. Así que si están conmigo, acompáñenme. Vamos a Lucas capítulo 19 y vamos a ver el verso 28. En adelante. No vamos a leer todos los textos. Vamos a seleccionar los más importantes. Y aquí empezamos. La entrada triunfal a Jerusalén. Versículo 28. Esta vez estoy tomando la versión de la Biblia Reina Valera 60. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos, diciendo: vayan a la aldea. Al entrar van a encontrar un burrito amarrado, desamárrenlo. Si alguien les pregunta a dónde lo lleva, díganle que el Señor lo quiere. Y así hicieron. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Quiero que recuerden algo. Cuando Jesucristo empieza su ministerio público, tiene 3 oportunidades de ir a la fiesta de la Pascua. Recuerden que los judíos no celebraban Pascua de Resurrección. El pueblo judío hasta el día de hoy celebra la Pascua de la liberación de Egipto, que le llaman en hebreo Pesaj. Es la palabra que utilizan, Pesaj. Y ellos hablan de cómo fueron liberados. Pero nosotros en la iglesia cristiana celebramos el domingo con lo que le llaman algunos el famoso Domingo de Ramos, por el simple hecho que cuando Jesús estaba en el burrito, la multitud empezó a aclamarlo con palmas que tenían de hojas de palma y adorarle. Entonces Jesús participa de 3 Pascuas. En la primera Pascua, Él limpia el templo, bota la mesa de los cambistas. En la segunda Pascua no, llegó tarde. Y en la tercera y última Pascua es esta. Jesucristo va a entrar a Jerusalén justo en la semana que empieza las celebraciones para ellos del Pesaj. Pero acá hay algo que me llama la atención.
Cuando llegó cerca de la ciudad, versículo 41, al verla lloró sobre ella. Si ustedes hacen un resumen de toda la vida de Jesús, nunca fue aclamado como en este momento. Las multitudes de peregrinos que venían de todas partes y llegaban a Jerusalén se juntaron con Jesús y empezaron a prorrumpir en alabanzas, y se cumplía un salmo mesiánico que habla de la entrada del Mesías a Jerusalén en un pollino. Pero eso vamos a verlo el día domingo. El domingo vamos a ver lo resaltante de los salmos mesiánicos y cómo termina en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero acá Jesús llora. Yo te pregunto, si estás en el momento de mayor gloria, en el momento de mayor reconocimiento, ¿no llorarías? Pero Jesús llora. En otro evangelio dice que él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, abrir mis alas y cobijarte debajo de ellas? Mas tú no quisiste. Pero acá Jesucristo habla y dice: si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Jesús era su paz. Jesús era el que rompía la guerra. Estaban en guerra con Dios, eran enemigos. Y Jesús, con su sacrificio, va a hacer la paz con Dios. Pero ellos en Jerusalén no verían que Jesús era el Mesías. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso literalmente ocurrió en el año 70, cuando el general romano Tito invade Jerusalén, la destruye y no deja en el templo piedra sobre piedra. Tito regresará triunfal a a Roma, para convertirse en el siguiente emperador romano. Versículo 45. 2 veces la Biblia nos dice que Jesús purificó el templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, en mi casa es de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús vuelca la mesa de los cambistas, abre la jaula de las palomas, con un látigo saca el ganado, a las ovejas, a los becerros. Él demostraba que tenía autoridad, porque en la casa de su padre se había convertido en un negocio. Y yo pregunto, ¿en cuántos lugares la religión no es un negocio? Un negociazo para algunos. No debería ser así. 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Pero un momentito, ¿no es acaso uno de los 10 mandamientos: no matarás? ¿Y qué están haciendo los líderes religiosos y políticos? El texto bíblico dice que procuraban matarle. ¿Cómo? ¿No eran hombres de Dios? Se justifica el asesinato en nombre de la religión. Qué lejos estaban del Dios de la Biblia. Estos líderes religiosos tenían mucho conocimiento, pero no tenían sabiduría. Estos líderes religiosos no conocían las Escrituras. Solo les importaban las cosas que eran para su beneficio. En el capítulo 20 se habla respecto a la autoridad de Jesús. Y luego le preguntan a él, versículo 2, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Ellos estaban asombrados, no podían entender la fuerza y la autoridad con la que Jesús hablaba. Y al decirle eso querían decirle: tú no tienes estudios, no eres un fariseo, no has estudiado los pies de los mejores rabinos, tú eres chusma, tú eres cualquier cosa. A ver, ¿con qué autoridad nos hablas? Nunca imaginaron lo que Jesús les diría, porque Jesús les dice: les haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Tuvieron que quedarse callados, porque dijeron: si decimos que es del cielo, ¿por qué no lo obedecimos?
Si decimos que es de los hombres, la gente se tirará sobre nosotros. Y le dicen a Jesús, no sabemos. Y Jesús le responde, yo tampoco. Les diré con qué autoridad amo. En otras palabras, Jesús había enseñado que no hay que echarle perlas a los cerdos. Así que no te embarques en una discusión con una persona que no te va a escuchar. Jesús luego enseña la parábola de los labradores malvados y en esa parábola está refiriéndose a los líderes religiosos. Versículo 19. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, pero temieron al pueblo. Así que enviaron espías para sorprenderle, para poder entregarle a una autoridad al gobernador. Y ya vinieron con preguntas capciosas, con trampas. Versículo 21. Maestro, sabemos que dices y enseñas realmente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con la verdad. ¿Es correcto pagarle impuestos al César? Era un abuso. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano y los cobradores de impuestos abusaban de la gente. Y el pueblo no quería pagar impuestos. Si Jesús decía paguen impuestos, iba en contra de todo el pueblo. Y si Jesús decía no paguen impuestos, estos líderes lo iban a entregar a Jesús a las autoridades romanas por no pagar impuestos. ¿Y qué dijo Jesús? Increíble. Denle al César lo que es del César. Denle a Dios lo que es de Dios. Cumplan con el gobierno y cumplan con el Señor. ¿Qué nos toca ahora como ciudadanos de la República del Perú? Quedarnos en casa, tener aislamiento social, porque nuestras autoridades hacen lo posible para protegernos. Y nosotros debemos darle al César lo que es del César, guardar respeto y autoridad. Luego le hacen a Jesucristo una pregunta sobre la resurrección. Y en esta pregunta de la resurrección le cuentan a Jesús de un hombre, de una mujer que estuvo con 7 hermanos y todos ellos murieron. Y le preguntan, cuando ocurra la resurrección de los muertos, ella, ¿de cuál de los 7 va a ser marido si los 7 hombres la tuvieron? Y Jesús da una respuesta increíble, versículo 34. Respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él, pues para Él todos viven. Y respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, wow, qué bien has dicho. Y no intentaron hacerle más preguntas, porque Jesús los avasallaba con la respuesta que daba. Y respecto a la resurrección, la Biblia habla que vamos a resucitar. Es más, la Biblia habla que toda la humanidad va a resucitar, pero van a haber 2 resurrecciones diferentes. Una resurrección de vida para los creyentes, que nos iremos con el Señor, y una resurrección de condenación para aquellos que tendrán que dar cuentas el día del juicio final ante el gran trono blanco. En lo que respecta a nosotros, cuando resucitemos, no necesitamos la sexualidad, porque seremos como los ángeles. Y llegamos al final de esta pequeña meditación, los últimos versículos del capítulo 20, versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. Y cita el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo es entonces su hijo? En la cultura oriental, en la cultura hebrea, un hijo
le llamaba Señor a su padre. Pero en el Salmo 110, David habla de un descendiente de él, de un hijo, que se va a levantar sobre el trono. Pero David lo llama Señor, y eso no es posible. Por eso Jesús le pregunta, ¿cómo puede llamarle David a un descendiente Señor si es su hijo? Es que no se dan cuenta que el descendiente de David es el Mesías prometido. Y eso vamos a verlo juntos con las profecías increíbles que hace la Biblia respecto a la primera venida de Jesús y cómo se cumplió. Y también veremos lo que dice respecto a la segunda venida del Señor. Y terminamos, versículo 45 al 47. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, de los líderes religiosos, cuídate de las personas religiosas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones para que todo el mundo los vea. Estos recibirán mayor condenación. Y voy a decirte algo. El Señor Jesús claramente dice en los evangelios que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y va a haber muchas y grandes sorpresas cuando muchos hombres y mujeres de Dios públicos creerán que tendrán los mejores lugares y se sorprenderán, se van a sorprender cuando vean a personas humildes teniendo el lugar de honor delante del Señor. Porque la Biblia dice que Dios recibe a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Gracias, Señor, por esta semana que nos regalas para poder meditar en lo que significó hace 2000 años la última semana de vida de tu Hijo Jesús y lo que significó para el mundo entero su muerte y resurrección. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Anuncios. Mañana martes, 6 de la tarde, el pastor Fernando compartiendo el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. El día jueves, quien les habla, viendo uno de los capítulos más horribles de toda la vida. Y lo digo así porque cuando lo lean se van a sorprender, que es Jueces capítulo 19. Y el día sábado el pastor Iván va a estar compartiendo el libro de Santiago. El día domingo vamos a tener el servicio que vamos a hablar de los salmos a la resurrección. Y por supuesto, recuerden, este miércoles, 5 de la tarde, estaremos compartiendo y el viernes, el resto de la última semana de Jesús. Que Dios me los bendiga. Chau, chau.